How are you? I'm doing fine. Barack. What? Barack Obama. Fine. Nice meeting you. Nice to meet you. I am so proud. Oh, you're very kind. What's your name? My name is Mary Jane Marine. It's going to be famous one of these days. Well, I appreciate you. I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines, in the living rooms of Concord, and the front porches of Charleston. This campaign can only be about me. It must be about us. It must be about what we can do together. This campaign must be the occasion, the vehicle of your hopes and your dreams. It will take your time, your energy, and your advice. If you will join with me in this improbable quest, then I am ready to take up the cause and march with you and work with you today, together. Thank you very much, everybody. Let's get to work. I love you. Thank you. Hey everyone, this is David Plouffe, Barack Obama's campaign manager. It's going to be a very close election, and it's going to come down to what you do. We start with unprecedented grassroots support. We're going to try and register millions of voters between now and Election Day. We're going to win this campaign block by block, precinct by precinct. So we're going to ask you to start a Facebook event, make calls, do door knocking. The contact between a human being and another human being is the best political contact there is. Hey everybody, it's David Plouffe, 49 days out from the election. So where are we in the battleground states? About 10 to 15% of the electorate is still undecided. The election day is 30 days away. We'd like to ask all of you to consider traveling to a battleground state. It's David Plouffe here in Toledo, Ohio, in the closing weeks of an election. We only have 22 days left and we can't leave any stone unturned. So we're talking to your neighbors, we're sending emails to people. We need to ask you in these next 4 days to make sure every single voter who supports Obama comes out. We are counting on you. You don't want to wake up on November 5th with us falling a little bit short, knowing you could have done more. It's in your hands now. You have the responsibility to shape the future of this country and certainly the outcome of this campaign. And if you do that, we're going to have a great victory on November 4th. It can change a nation. If it can change a nation, it can change a world. Let's go change the world. They said this day would never come. They said our sights were set too high. You have done what the cynics said we couldn't do. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer. The unsung hero of this campaign, who built the best political campaign, I think, in the history of the United States of America, David Plouffe.
Cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa el general Farrell a ser presidente provisional en reemplazo de general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí, que tenía que ser yo el ministro del ejército. Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar por la presión de los jefes y oficiales. Fue así que yo dije, bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver. Les dije eso, en fin, ellos se rieron, dicen, ¿cómo que lo nombramos ministro de Ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, con rango de ministerio, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país, y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Indudablemente todo eso disponía para hacer un cambio en eso, ¿no? Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde Trabajo y Previsión, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores. Y en consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programábamos me reunía a 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Tenía
tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional de Posguerra, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyeran a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo.